¿Qué tal? En este vídeo vamos a ver la diferencia que hay de impuestos en España con México. Vamos a analizar la situación en cada uno de los países de forma genérica, sin entrar tampoco en muchos detalles, porque ya sabes que yo no soy fiscalista, pero este vídeo te va a ayudar a tener una visión general de cuál es la diferencia, digamos, cuánto pagan los españoles y los mexicanos por consumir, cuánto tienen que pagar también de impuestos por las rentas que obtienen, cuánto tienen que pagar por las ganancias que obtienen en bolsa o al comprar y vender algún inmueble, cuánto tienen que pagar también las empresas por los beneficios que generan, y vamos a ver algunos más también, como el impuesto de patrimonios, de sucesiones, que vas a poder ver de forma muy visual la diferencia y veremos esta presión fiscal, ¿no? Veremos cuántos impuestos tienen que pagar en total una persona que está tributando en España respecto a una que está tributando en México. Al final del vídeo tendrás una tabla resumen con todo lo que hemos visto y donde puedes ver de forma muy visual todas las diferencias que hemos visto a lo largo del vídeo. Lo vamos a intentar ver de la forma más rápida y más sencilla posible, como siempre, así que no te lo pierdas, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ello. Vale, en primer lugar vamos a ver el IVA, el impuesto este que tienes que pagar por consumir. En México se conoce como impuesto de valor agregado y en España se conoce como el impuesto sobre el valor añadido. En España es de alrededor de un 21%, todos los bienes y servicios que consumas tienen que pagar alrededor de media un 21% más en concepto de impuestos. En México, en cambio, este impuesto es del 16%. En cuanto al IRPF o el impuesto sobre la renta en México, que es básicamente el impuesto que tienes que pagar por las rentas que tú obtienes por trabajar, en el caso de España va de entre un 19% hasta un 47%, en principio de media, pero puede incluso superar el 50%. En España, concretamente, funciona como una parte de este impuesto va para el Estado y otra parte son las que recaudan cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, dependiendo de la comunidad autónoma, cada una pues puede tener unos impuestos que te puede hacer que el total acabe siendo más alto. Por ejemplo, comunidades de España como la Comunidad Valenciana, como La Rioja o como Navarra hacen que este impuesto acabe siendo de máximo para algunos de sus contribuyentes más del 50% de lo que cobran. Por lo tanto, este impuesto, como digo, dependiendo de tu nivel de renta y dependiendo de dónde estés tributando dentro de España, puede ser que vaya desde un 19 a algo más de un 50%. Mientras que en México este impuesto puede ir desde el prácticamente 2% hasta un máximo del 35%. Por lo tanto, en este sentido es bastante más favorable en México que en España. De momento ya tenemos que a nivel de IVA y a nivel de IRPF, en principio, estrictamente centrándonos en impuestos, es bastante más interesante México o más favorable México para el contribuyente que no para un contribuyente o una persona que esté tributando en España. En cuanto a ganancias de capital, el impuesto que tienes que pagar por el ahorro, el impuesto del ahorro que se llama, o el impuesto sobre las ganancias patrimoniales, al final es, si tú tienes inversiones en bolsa y generas rentabilidad, tienes que pagar un impuesto al Estado. Este impuesto en España puede ir desde el 19 al 26%, dependiendo de la cantidad de dinero que hayas ganado. Sin embargo, en México es alrededor del 10%. Por lo tanto, en este caso también será bastante más favorable para el contribuyente mexicano que para un contribuyente o para una persona que esté tributando en España. Vas a decir, jolín, ¿todo es más favorable en México que en España? Pues no, mira, justo vamos a ver el impuesto de sociedades, que es el impuesto que pagan las empresas por obtener beneficios, y en España tenemos un tipo de alrededor del 25%, además también para nuevas compañías, para nuevas empresas, durante los 2 primeros años que generen beneficios sería este impuesto alrededor del 15%, por lo tanto es más favorable que no en México, que este impuesto sobre las ganancias que tienen las empresas asciende alrededor del 30%, con algunas excepciones. Algunos sectores como el de la agricultura, la ganadería, la pesca y actividades forestales que tienen algún tipo de deducción, pero que realmente este impuesto en general es más atractivo, este impuesto, para las empresas españolas. Luego, esto a lo mejor no te sonará mucho en México, pero el impuesto sobre el patrimonio, es decir, aquí en España las grandes fortunas tienen que pagar un impuesto sobre los bienes que tienen a su nombre, ya sea coches, ya sea casas, ya sea inversiones en bolsa. Todo esto le restamos las deudas y luego sobre ese patrimonio neto tienen que pagar un impuesto que puede ir como máximo al 3,5%. Aquí hay deducciones y aquí hay cosas, pero que realmente una persona aquí en España, simplemente por tener una fortuna muy elevada, tiene que pagar un 3,5%. En México este impuesto no existe, igual que tampoco existe el impuesto de sucesiones, es decir, el impuesto sobre la herencia. Si tú tienes bienes a tu nombre y falleces y tienes que darle esos bienes a algún familiar, algún amigo o lo que sea, eso en México no tiene impuestos. Sin embargo, en España sí que existe el impuesto de sucesiones, que puede ir desde alrededor de un 8% hasta un máximo de un 35%, y esto dependerá del grado de parentesco. Es decir, no es lo mismo que una persona, que un padre
quiera darle sus bienes a su hijo que una persona quiera dárselos a su nieto o que una persona se los quiera dar a su amigo. Cuanto más lejano sea esa persona en cuanto a grado de parentesco, más impuesto tendrá que pagar. Esto hace también que aquí en España muchas veces cuando una persona recibe una herencia no tenga el dinero líquido para pagar y tenga que renunciar a ella. Como digo, insisto, vuelvo a hacer un paréntesis, no soy asesor fiscal ni soy especialista en fiscalidad, pero como digo, este vídeo tiene que ser visto a modo didáctico, a modo divulgativo y tenemos que verlo de forma genérica para ver un poco las diferencias que tenemos. Estos son todos los impuestos que hemos visto. Aquí tenemos la tabla donde vemos un poco el resumen de lo que ya hemos ido viendo a lo largo del vídeo, donde podemos ver que en general en todos los impuestos que hemos visto, uno por uno, sin ahondar mucho más en detalles concretos, vemos como la fiscalidad en términos generales, en términos globales, es mucho más atractiva para un contribuyente mexicano que para un contribuyente español o para una persona que está tributando en México que respecto a una persona que está tributando en España. Y todo esto se traduce en una presión fiscal que es al final sobre todos los ingresos que genera una persona, cuánto porcentaje de impuestos tiene que pagar. O lo que es lo mismo también, cuántos impuestos pagan cada uno de estos países, México por su lado y España por su lado, cuántos impuestos pagan todos esos contribuyentes en total respecto a el PIB, respecto a la producción de ese país, respecto a cuánto se produce en ese país, ¿no? Que es lo que llamamos el PIB. Y esto da que en México es alrededor de un 18%, las personas en general pagan un 18% de lo que ingresan, y en España esto es más del doble. Las personas aquí en España, los contribuyentes españoles, pagan de media el 37%, algo más del 37% de los ingresos que obtienen. En cambio, si analizamos el tiempo requerido que necesita una persona, un ciudadano mexicano, para formalizar, para llevar a cabo todas estas formalidades administrativas, de media necesitan alrededor de 240 horas al año, es decir, alrededor de 24 días completos solo para estas formalidades administrativas, mientras que en España, a pesar, como ves también en este gráfico, de no ser de los más eficientes, un ciudadano español necesita alrededor de 140 horas al año para formalizar todas estas tareas administrativas. Lo dejamos aquí, espero que te haya gustado el vídeo, te dejo la tabla por aquí, en la descripción del vídeo también te dejaré un enlace al Twitter para que te puedas descargar esta tabla si te interesa y si la quieres tener tú para ti mismo. ¿Conoces algo más concreto a nivel fiscal? Que nos dejes aquí en los comentarios para que los demás podamos ir aprendiendo y podamos ver algunas deducciones o algunas excepciones que pueda haber en cada uno de estos impuestos que lo hagan más atractivo en un país o en otro respecto a lo que hemos visto en este vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te gusta todo este tipo de contenido, suscríbete, danos un like al vídeo para que pueda llegar a más gente, que ya sabes que a YouTube nos cuesta mucho que nos posicionen los vídeos cuando tenemos un canal tan modesto como este. Si por otro lado no te gusta este vídeo ni te gusta este tipo de contenido, pues ni te suscribas, ni nos des like, ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.